Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Que No Se Te Olvide. Comenzamos programa. Esto es el programa que hace memoria aquí en el canal digital de la República. Se suma a esta conversación. Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? No te veía hace mucho tiempo, bienvenido. Mucho tiempo. Omar Neira está con nosotros, te lo presento, especialista en salud pública. No lo conozco personalmente, pero lo leo con frecuencia en estos temas. Hola, Omar, ¿qué tal? Encantado, Jorge. Muchas gracias por tus palabras y por seguir empujando, porque en este país necesitamos todos ponernos el hombro y es posible sacar una salud digna para 35 millones de peruanos. Así que espacios como este, además para mí es un honor, Carlos, con un candidato presidencial poder conversar temas, De acuerdo, diferentes Omar. paradigmas. Fabuloso. Jorge, una propuesta como la de tener un sistema unificado en salud en un 15 de marzo de hace 6 años, ¿qué hubiese mejorado como respuesta? Bueno, antes de entrar a la pregunta que haces, yo quisiera decir que salvo artículos como los que escribe Omar a veces o como han escrito algunos funcionarios, pocos, he visto un libro que recopila intervenciones, pero realmente el Estado no ha hecho un balance del comportamiento nuestro como Estado y como sociedad durante la pandemia. Okay. Ha habido una comisión en el Congreso que se ha dedicado a mirar, digamos, las trapacerías, si robaron aquí, robaron allá. Ese es un asunto del fiscal y del juez. Pero un balance de cómo actuamos, de qué fue lo que cometimos, qué errores cometimos, cómo llegamos a la pandemia, cómo salimos de la pandemia, es algo que no se ha hecho. Y yo creo que esto es muy importante justamente para enfrentar situaciones futuras, para ver cómo nos organizamos para enfrentar lo que eventualmente puede venir de nuevo otra vez. Claro, no solo es un recordar, es un mirar para un actuar hay, diferente. hay que aprender, Claro, hay que aprender. Claro. Una de las cosas que alguna vez había un autor que escribió un artículo, ya no me acuerdo bien el título, algo así como El arco y el martillo y no sé qué. Era un divulgador de ciencia médica español que vivía en Estados Unidos. Y él mencionaba en el último artículo que leí suyo el balance que él hacía del manejo de la pandemia en el mundo. Y lo que él decía como conclusión después de revisar la historia de varios países, bastantes, 50, 60, él decía que lo principal que explicaba el comportamiento de los países frente a la pandemia era la gestión política de la pandemia. La gestión política de la pandemia. ¿Qué significa? Y Omar me puede corregir porque él sabe mucho más que yo de estos temas, pero, por ejemplo, nosotros usamos 2 argumentos para decir que nuestro comportamiento fue malo. El primer argumento que usamos fue, somos una sociedad informal, por tanto, como somos una sociedad informal, pues nos tenía que ir como nos fue. No se obedece, no hay reglas, etc. Pero había en la India un estado, Kerala, que tenía, si no recuerdo mal, 34, 35 millones de habitantes, o sea, casi el Perú. Casi el Perú. Y que tenía un nivel de informalidad casi tan alto como el nuestro, creo que un poquito más incluso, pero que tuvo una gestión de su gobierno estatal que fue muy buena para organizar a la población y poder enseñar la enfermedad y enseñar cómo evitarla, ¿no? En un momento en el cual, recuerdas, pues no sabíamos mucho. Sí, claro, ¿no? claro. Pero aplicaron ciertos principios generales, digamos, que tienen que ver con el manejo de estas pandemias, y ellos tuvieron, pues hasta bien entrada la pandemia, un número de muertes realmente muy pobre. O sea, estamos hablando de 560, 600 muertos, ¿no? Todavía estábamos en varias decenas de miles, ¿no? Por tanto, el argumento de que éramos informales y que por eso tenía que pasar lo que pasó, no tenía validez. No se sostiene mirando otras Esa experiencia, experiencias. claro. La otra era, teníamos un sistema de salud tan precario, acabas de dar las cifras, entre 100 y 220 camas de cuidados intensivos, en fin, las cifras están ahí, ¿no es cierto? Y por eso finalmente nos fue como nos fue. Pero en realidad han habido otros países que tenían un sistema tan complicado como el nuestro, tan poco potente, y sin embargo tuvieron un resultado bastante mejor. Por tanto, los 2 argumentos, nuestro Estado era muy malo, nuestra sociedad era muy mala o muy informal, y por eso nos fue como nos fue, contrastada con la evidencia internacional, no son argumentos sólidos. Creo que en el camino se fueron tomando decisiones, recuerdo en particular una, la de cerrar el primer nivel de atención de salud, las postas médicas. En algún momento se decidió cerrarlas, había ahí una serie de argumentaciones, pero se cerraron.
Los países que en la región tuvieron mejor comportamiento frente a la pandemia fueron aquellos que más bien se apoyaron en el primer nivel de atención de salud y salieron de una mirada, los especialistas dicen hospitalocéntrica, una palabra complicada, pero la idea de que la salud habita en el hospital. Y en vez de eso, estos que se apoyaron en el primer nivel de atención de salud, lo que hicieron fue comando sanitario. Salieron a las casas con la población a enseñar lo poco que sabían de la enfermedad y por tanto a ver de qué manera la población podía comportarse. Aquí en Perú, con esto concluyo, aquí en Perú hubieron 2 distritos en los cuales los líderes de estas postas médicas decidieron no acatar la instrucción. El Agustino y San Martín de Porras. Y cuando uno mira cifras, y ahí Omar quizá nos dé más razón, cuando uno mira cifras, uno ve que en estos distritos la cantidad de gente que llegó a unidad de cuidados intensivos fue realmente reducida, porque las postas médicas encabezadas por un hombre y una mujer salieron a las casas a enseñar la enfermedad. Por tanto, también hay experiencia comunitaria de trabajo en el barrio, ¿no? Que es fundamental. Okay. Omar, ¿qué piensas tú de lo que ha dicho Jorge? Bueno, definitivamente de acuerdo. A ver, esa es la clave y coincido mucho con Jorge cuando dice nuestro sistema sanitario no era el mejor, pero habían países con peor sistema sanitario. La informalidad no explica la alta mortalidad, no va por ahí. Y lo dice claramente y desde el principio lo dijimos fuertemente en su momento. Cerrar el primer nivel de atención fue uno de los grandes errores que cometió Vizcarra, porque lo está explicando Jorge. Es el lugar donde podemos manejar el 80% de patologías, en ese caso de los pacientes, para que no lleguen al hospital. Eso es clave. Los países que lograron implementar y rápidamente su sistema de primer nivel como parte de la atención primaria, le hicieron un frente espectacular. A ver, todos sufrimos. Pero, claro, Suecia, que es la cúspide del desarrollo de una sociedad, nunca cerró casi nada. Entonces siempre me han criticado cuando hablo de Suecia, me dicen, pero no podemos comparar a Perú. Acá está Uruguay. Uruguay también aplicó atención primaria. Y los niveles, cuando haces la comparación porcentual, son bajísimos porque tuvieron una visión diferente, distinta. Y es por eso que sí, la población debe saber que la política influye directamente en la vida de las personas. Y la pandemia fue el ejemplo. Vizcarra tomó decisiones políticas que afectaron la vida, no hablo ni de salud, de miles de personas. Su política sanitaria nos llevó a encabezar la lista de fallecidos. ¿Por qué? Porque cerró primer nivel, lo dice claramente Jorge. Porque fue a tratar la enfermedad, no prevenirla. Y lo dice muy bien, es el primer candidato que escucho que habla de la visión hospitalocéntrica. Es la visión errada que hoy tiene nuestro país del manejo sanitario cuando dicen voy a hacer más cemento, cemento hospital. Y esa no es la clave. La clave es atención primaria con un primer nivel fuerte para manejar el 80% de patologías al 80% de pacientes. Lo demás hay que hacerlo, claro que sí, pero no solo cemento sin atención primaria y ahí estamos equivocados, ¿no? Omar, Jorge, este es un programa que hace memoria. ¿Qué les parece si recordamos el momento en el que Vizcarra nos mandó a casa? Adelante, compañeros. Quise ser uno más del proceso experimental para luego expresar después mi confianza en la vacuna que venían desarrollando y con esto garantizar que seamos uno de los primeros países donde llegue la vacuna. Este no era el video, este lo quería ver después, pero ya que vino, fue el momento vergonzoso, Jorge, en el que este sujeto se adelantó a todos los peruanos y se vacunó por lo bajo, ¿no es cierto? Sí, yo la única comunicación que tuve con el señor Vizcarra en la época de la pandemia, le dije, vía estos aparatitos, estos mecanismos de comunicación, que constituyera el COEN, el Comando de Emergencia, para el fenómeno de la pandemia.
Que tú tenías la experiencia por el niño además. Claro, pero yo le dije, no va a ser un Cohen como el que yo articulé, que tenía que ver con los vientos, con las aguas, con las temperaturas. Pero había en ese momento en el mundo unos 10 o 12 peruanos que actuaban en distintos sistemas de salud pública de otros países en el mundo y que tenían sin duda información, conocimiento, experiencias que podían ser transmitidas. Reúnelos en una mesa a través del Zoom o de cualquier otra aplicación. Claro. Tenlos todos los días porque te van a dar información fresca que probablemente incluso nosotros no tengamos. Es casi un gabinete de guerra, ¿eh? Es que era eso, ¿no es cierto? Era eso. Pero pues él prefirió el esquema de comunicación que hizo, que era un esquema centrado en él. Es decir, en todos los días, al mediodía, el presidente te cuenta las cosas. El Cohen era otro sistema de comunicación. Tenía su propia vida, tenía la necesidad de que la información fuera procesada, muy procesada, y que toda la verdad se colocara a la población para que confiara en que su gobierno estaba trabajando para ella, con ella, explicando la situación. Entiendo que la frase que usó en una reunión entre un grupo de sus cercanos colaboradores fue: el Cohen no, el Cohen es nieto. Pero se desechó de esa manera un sistema que sí funciona, porque es el gobierno nacional actuando como comando de operaciones de emergencia. El gobierno nacional. Compañeros, si tenemos el video, lo ponemos, por favor. Ustedes me avisan si lo tenemos. Adelante, por favor. Se establece que las personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales como adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público. El gobierno es consciente que la medida extrema que hemos dispuesto hoy pone a muchas familias en una situación compleja. Pero estamos y estaremos aquí para ayudarlas a sobrellevar. Tenemos el deber y la obligación de proteger en especial a las personas más vulnerables. Estamos seguros que lograremos superar esta circunstancia difícil. Omar, yo quería preguntarte si la decisión del encierro fue una decisión en su momento correcta o había que pensarla un poquito más. En el contexto que la decisión de hacer la cuarentena, la inmovilización, acompañada de una estrategia sanitaria adecuada a identificar por dónde se daban los brotes para parar y que la sociedad y el sistema sanitario se prepare para lo que parecía venía inminente, sí, pero solo cerrar por 4 meses sin estrategia, es más, con la estrategia equivocada de las pruebas rápidas, porque fue una equivocación y el error que llevó a miles de muertes las pruebas rápidas, porque no identificaban el virus, por eso nunca paraban el contagio, fue un error. 15 días para que el sistema se adapte, tal vez, pero lo demás ya no fue una decisión basada en evidencia, basada en hechos, basada en conceptos. Como lo decía Jorge, creo que fue una decisión de Vizcarra pensando en él. Sus asesores políticos hicieron focus group para identificar, por ejemplo, esto habría pasado, ¿qué era mejor, dar víveres o dar dinero para que compren víveres? Y le recomendaron dar dinero, porque dinero la gente se va a recordar que les dio dinero del Estado. Los víveres no. Mira esa fineza de detalle, de decisión política, pensando en él. Salir a mediodía todos los días a mentirle al país que estaba haciendo algo. Y paró lo que se conoce hoy como el síndrome de Estocolmo. Mucha gente se identificó con el que es el prisionero se identifica con su encarcelador y empezaron a quererlo de esa manera. Y el síndrome de Estocolmo tocó porque la gente moría. De acuerdo. Y esa es la explicación. Jorge, es verdad que era un momento en que había que tomar decisiones en emergencia, pero en términos políticos, si te hubiese tocado a ti estar en ese momento, ¿hubiese sido útil reunir a todos los líderes de la oposición, a todos los líderes políticos para hacer
un pronunciamiento común, tomar acuerdos comunes, tomar decisiones en conjunto, o ese no es el momento? Es el momento en el cual todos los que no estamos en el gobierno tenemos que apoyar al gobierno. Y tenemos que apoyarlo generando espacios para que se pueda conversar y dialogar, hacer llegar nuestras ideas, nuestras sugerencias en positivo. Uno tiene muchas críticas que hacer. Seguro. Cuando tú estás gestionando una crisis, las críticas te golpean, porque estás tú en ese momento Eso en es el caliente, caballo, claro, lógico. estás tratando de actuar. Llegará el momento de la crítica, llegará el momento de la rendición de cuentas. Yo coincido con lo que acaba de decir Omar. Se personalizó mucho la gestión de la pandemia. Por eso señalé lo del COEN. El COEN funcionaba casi de manera impersonal. La primera semana yo me preocupé personalmente por leer cada una de las cosas que informábamos, y en algún momento yo mismo estaba allí en el local del COEN para informar a la prensa que llegaba. Una vez que ganamos la batalla de la información, ¿qué significa ganar la batalla de la información? Una vez que la prensa se dio cuenta de que la información que daba el COEN era verdadera y que informábamos lo que nos gustaba y lo que no nos gustaba, entonces todo fluyó. Y al mismo tiempo, el COEN, había un COEN en Indesi que funcionaba allá en una casita de San Borja, que creo que había sido de la señora Matilde Pinchi Pinchi. Cuando yo vi eso dije, esto es un caos, no Claro. puede ser. Nos llevamos a un centro de comando y control en serio en el Ministerio de Defensa, que tenía esa sala equipada para ello. ¿Qué significaba eso? Que la gente veía a su gobierno trabajando en muy buenas condiciones, pero no fue lo que pasó en la pandemia, y se abrieron muy pocos canales de comunicación. Desperdiciamos, bueno, no sé cuál fue el rol en ese momento, si fue consultado Omar o no, espero que lo hayan hecho, pero había en el mundo, yo me acuerdo de haber leído un muchacho en Londres, no recuerdo su nombre en este momento, y otros que estaban actuando en otros sistemas públicos, que tranquilamente pudieron sentarse a la mesa con el presidente, con Claro, los ministros, claro. a dar información. Nada más, aquí está pasando tal cosa, estamos actuando de esta manera. Pero eso suponía una vocación de tomar decisiones políticas con evidencia, con base en los hechos, en lo que estaba pasando cotidianamente, porque recuerda que estábamos un poco así en un primer momento. Por supuesto, por supuesto. Pero había que tomar más razón todavía para mirar la evidencia, y eso no se hizo. El artículo se llamaba El martillo y la danza, o la danza y el martillo, pero la idea era que había que hacer seguimiento sanitario, comando sanitario, para salir a buscar las zonas en las cuales el virus estaba desarrollándose. De acuerdo. Eso no se hizo. Ustedes están completamente invitados en este programa a conversar con Omar Neira, especialista en salud pública, y con Jorge Nieto, candidato por el Partido del Buen Gobierno. Están abierto el chat para preguntas de ustedes en cualquier momento. Omar, este programa comenzó también rindiendo homenaje a los 581 médicos y personal de salud que dieron su vida en esta pandemia. Yo quiero volver a ello, porque creo que el personal de salud que estuvo en la primera línea tampoco ha recibido el homenaje justo que hay que hacerle. Ahí están las enfermeras, el personal técnico y los doctores que dieron su vida en esta batalla, Omar. Creo que el colegio médico lo hizo, pero creo que en general la sociedad no ha sabido o no ha tenido forma de agradecerle a todos ellos. Hay una deuda que tenemos como sociedad con aquellos que en primera línea dieron su vida. Cuando hablamos de esto, sonaría metafórico, ¿no? Una frase linda, no. Somos también el país con la mayor tasa de fallecidos de personal sanitario y médico. Ah, no tenía ese dato, ¿Por Omar. qué? Sí, claro. ¿Por qué? Porque tampoco tenían las herramientas de bioseguridad adecuadas. Recuerda cuando el personal sanitario tenía que ponerse bolsas que eran útiles para la basura, para proteger. Y eso tenía que ver con gestión. Les daban mascarillas de tela, Carlos. Jorge, eso es inconcebible. Sabíamos lo que conocemos de esto, que las mascarillas de tela no protegen absolutamente de nada, y se les mandó. Y también los policías, Carlos. Claro, ¿verdad? No ha habido país ¿Verdad? con el número de policías fallecidos. ¿Por qué? Porque los mandaron a combatir el virus. ¿Recuerdas que hacían redadas? ¿Recuerdas ese caso de la discoteca en Los Olivos? Sí. Más allá del asunto, los policías fallecieron en este país intentando buscar un enemigo que no conocían, que era controlar el virus.
Eso también fue otra medida irresponsable que hasta ahora no se ha evaluado, investigado en este país. Entonces es doloroso. Yo creo que es importante, esperemos que Jorge tome esto como parte de, como sociedad necesitamos sanar, y Freud también explica sobre el duelo, y necesitamos hacer un duelo real, conocer qué sucedió, y no solo para castigar a los responsables, sino principalmente para que no Para saber. vuelva a ocurrir. Exacto. Porque ¿qué sucede? Si hoy aparece la COVID-26, nos pasa y repasa de la misma manera. Y eso necesitamos corregir. ¿Y cómo corregimos? Identificando los errores que se tomaron, las decisiones para que no vuelvan a suceder. Necesitas un equipo técnico que no sea el que te aupa en el gobierno, un equipo que conozca, Así es. que discrepe en la ciencia, no solo los ayayeros, para poder plantear diferentes políticas. Yo recuerdo que nos insultaban fuerte cuando decíamos, hay pruebas moleculares en el mundo, hay que poner. Es mentira cuando decían, Vizcarra salía y decía, no se puede comprar. Colombia mandó un avión militar y trajo pruebas a Colombia. O sea, se podía hacer, pero acá no quiso retroceder políticamente Vizcarra porque le restaba. Y por eso todavía no ha sido investigado. Esperemos que el tiempo demuestre diferente y la sociedad pueda sanar, entre otras cosas, rindiendo homenaje a quienes se fajaron con su vida. Yo perdí mucho amigo sanitario, de personal de primera línea, que no tendría que haberse ido y estarían hoy acá si hubieran recibido material de bioseguridad. Te lo dice alguien que estuvo en los pisos UCI ayudando en materia de bioseguridad, entraba y salía, que cargó cadáveres. Yo no soy sanitario clínico para atender, pero estuve en el área de bioseguridad ayudando y no me contagié porque creía en la ciencia y en lo adecuado, pero eso no te lo daba el gobierno, no se los dio, y eso hay que recordar, que se fue mucha gente injustamente porque no hubo una decisión adecuada para hacer bien las cosas en nuestro país. Tremendo lo que nos cuentas, Omar. Jorge, la pregunta más reflexiva, la pregunta de memoria, es decir, ¿por qué este país se olvida de los suyos? ¿Por qué 69.000 muertos del conflicto armado interno, 200.000 de una pandemia y terminamos casi como olvidándolos, Jorge? Porque no queremos entender. Estamos en una polarización bastante estúpida, entre gritos, entre adjetivos, entre insultos, pero no queremos entender. La comisión que se ha hecho en el Congreso para mirar este periodo de nuestra historia se ha dedicado a ver quién hizo esto, quién robó, quién... Está bien, o sea, que eso lo haga el fiscal, que lo haga el juez, pero necesitamos entender qué nos pasó. Yo estoy totalmente de acuerdo con la última parte de la intervención de Omar. Necesitamos entender que la gente que sabe sea reunida en una comisión y que hagan el balance objetivo de lo que pasó. Seguramente pueden haber... Aunque duelan las conclusiones. Pero es que así tiene que ser, porque si no, no estamos preparados para la siguiente circunstancia. Ha mencionado a los policías, casi 600 policías muertos. Es el número más grande en el mundo de policías muertos. Es verdad. Y uno de ellos fue mi edecán de cuando yo fui ministro de Cultura, un comandante, excelente policía, un hombre probo, honesto, que estaba en Chiclayo, y que le dieron las tareas que le dieron en las condiciones en las que lo llevaron sus jefes a enfrentar el virus, con mascarillas que no eran las adecuadas, con instrucciones que no eran las correctas, y ahí fueron. Y por eso pasó lo que pasó. Entonces necesitamos entender. Yo creo que más importante, lo digo con toda claridad, más importante que mirar las trapacerías que seguramente ocurrieron en la gestión de la pandemia, es mirar por qué actuamos como actuamos, cuáles fueron nuestros errores, de dónde partimos y a dónde llegamos. Si logramos entender eso, podremos hacer ajustes a nuestro sistema de salud pública para poder enfrentar una nueva circunstancia. Te quiero hablar de la propuesta de salud pública. Omar, quiero agradecerte muchísimo el que nos hayas acompañado y nos hayas ayudado a entender lo que han sido estos años tremendos. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias, un abrazo y suerte, Jorge. Omar Neira, doctor, especialista en salud pública, ya lo han escuchado, hay que seguirlo y hay que leerlo. Omar siempre es muy pertinente y muy claro en sus comentarios. Jorge, tengo comentarios del público y un superchat que nos ha llegado. Todo se detiene aquí en Que No Se Te Olvide cuando llega un superchat. Lo ponemos en pantalla. Valeriano dice:
¿Cómo mejorar las postas? Es lo que tenemos más cerca y no atienden 24 horas, no hay médicos ni materiales nunca. Yo votaré por Jorge Nieto, dice, y el PBG, el Partido del Buen Gobierno. Bueno, yo creo que una de las primeras cuestiones que hay que hacer es fortalecer ese primer nivel de Ese atención. primer nivel. Deberíamos Yo llevo años escuchando que eso es lo que hay que hacer, pero no se avanza. Pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo. Es como que llevamos años diciendo que la calidad en la educación es lo principal, pero nunca hacemos nada en esa dirección. El cómo, entonces, hacemos todo Jorge. lo contrario. Más que el cómo, es la decisión política de hacerlo. Eso es lo que no se construye. Tenemos 36, 37, 38 políticas acordadas en el Acuerdo Nacional y ahí están. Son casi como tomos de un anaquel. La verdad. Que nadie ve. ¿Tú cómo lo harías? Bueno, en el caso específico de salud necesitamos que haya personal médico, hayan enfermeras, hayan personal técnico adecuado, que tengamos siquiera una buena posta médica en cada distrito del Perú, siquiera una. Y como dice la pregunta de Valeria, que funcione en 24 horas, que hayan turnos, ya, siquiera 16 horas, pero eso no lo tenemos hoy día. Hay muchos distritos donde tú llegas a la posta médica después de las 6 de la tarde y no hay manera de que te atiendan. No hay manera. Y en el área rural ya ni te cuento. E imagínate que sea una situación de emergencia. Entonces, y que el hospital esté muy lejos. Entonces, como ocurre en la mayoría de los distritos de nuestro país. Por tanto, aquí hay un área fundamental de atención. Hay dos temas que son, digamos, medulares en la mirada que tenemos del sistema de salud pública, incluyendo el ISSSTE, incluyendo los hospitales militares. En el caso dije el ISSSTE, es salud. Usé el nombre de otro país para este tipo de organismos. Es salud. De México. Es salud, sí. Hablé en mexicano. Son más o menos 74,000 funcionarios. ¿Cuánto? 74,000. 70% casi son personal administrativo. Poquito más del 30% personal prestador del servicio de salud. Médicos, enfermeras, técnicos. Eso tiene que ser cambiado. Tiene que ser cambiado totalmente. Tenemos que invertir la relación. El personal médico, el prestador de servicio tiene que ser el personaje mayoritario en el sistema público de salud, porque se requiere que así sea. Y por tanto, ahí hay un tema de gestión. Pues es historia clínica por internet. Ahí vamos a la segunda parte, que es una historia clínica única por internet. Hoy día salud creo que tiene ya la historia clínica hecha, pero claro, necesitamos un sistema que converse, ¿no es cierto? Que los hospitales militares, que el de la policía, que el de del Ministerio de Salud, que de salud. Por eso hablar de eso, que se unan los sistemas. Que hay un solo sistema. Pero la Marina nunca te lo va a permitir, por ejemplo. No. Hay decisiones que son de... Tengo la sensación que los marinos hay decisiones de gobierno, porque una de las propuestas que estamos haciendo nosotros es que tenemos que digitalizar el Estado. Tenemos que digitalizar el Estado. Casi como Letonia, tendría que una cosa así. Exactamente, en eso estamos pensando. Y la persona que apoya a este país es un peruano, que está acá, que conoce el tema, que tiene planes. Y ahí baja la corrupción al mínimo. Nos hemos reunido con él y tú cuando lo escuchas ves perfectamente viable que en un corto plazo son 3, 4 años, no solamente iniciemos, sino que avancemos significativamente en el tema. Superchat. Y empecemos por salud. Superchat, Jorge. Don Jorge Nieto, ¿alguna propuesta para el personal de salud con secuelas en la salud por haber trabajado en la pandemia? Tiene que tener apoyo de parte del Estado. No podemos abandonar a los que lucharon por nosotros. Lo hicimos ya de alguna manera con la gente que dio su vida. Muchos quedaron con golpes en el cuerpo, sin piernas, algunos sin ojos, durante la lucha contra el terrorismo. Y salud mental también. Y salud mental. Ni qué decir. Y sin embargo no tienen la atención debida. Querrámoslo o no, es gente que estuvo allí en el frente de batalla, peleó por nosotros, peleó por la democracia, y esa gente tiene que ser pues acompañada por su Estado, no pueden ser abandonados. Y lo mismo pasa en el sector de salud y lo mismo pasa en nuestra policía. Por tanto, necesitamos tener una política de resarcimiento, de acompañamiento, de apoyo, de atención a las distintas situaciones de cada uno de ellos. Pero en salud te vas a enfrentar con otro problema, que la academia no produce los especialistas tan rápido como los necesitas. Por ejemplo, en enfermedades tropicales no tienes especialistas para selva. Están contados. Tendrías que tener a la academia trabajando rápidamente.
Bueno, hay que hacer lo mismo, incluso has mencionado las enfermedades tropicales, la Amazonía en general, pero por ejemplo, no tenemos la masa crítica suficiente para gestionar la Amazonía con los ojos de la ciencia. No tenemos la cantidad de jóvenes, hombres y mujeres especializados en bosques tropicales. La Amazonía es un bosque de bosques, para que miremos la Amazonía más allá de lo que le podemos extraer. Es agua dulce, es oxígeno, es biodiversidad, es industria de la cosmética, es industria de la defensa, es industria de la salud. Nosotros deberíamos hacer un gran esfuerzo para empujar a nuestro sector privado a que se lance a conquistar ese espacio, a que lo mire de otra manera, de una manera distinta, a que genere ahí un espacio de valor en biotecnología y en las otras industrias. Es un diamante. Y es un esfuerzo nacional el que hay que hacer. Nacional. Allí tiene sentido lo que yo llamo el modelo asiático, una asociación fuerte entre el Estado, la empresa privada y la población, que se plantean juntos una misma visión y que entran a combatir juntos, a plantearse temas, tareas, objetivos, metas, plazos, de modo que logremos finalmente transformar la realidad. Ya salgamos de esta discusión que viene del siglo pasado sobre si es el Estado o es el mercado, sobre si es lo público o es lo privado. Tenemos que ir juntos en esa pelea. Última pregunta, que el tiempo nos gana, es de Ruth. Una pandemia en Perú, donde millones de peruanos no tienen agua y desagüe. ¿Cómo se hace? Porque te acuerdas que la pandemia tenía pues que ver con lavado de manos. Como en Kerala, como lo hicieron en Kerala, un estado de la India que tenía 34, 35 millones de habitantes, casi toda la población peruana, un poquito más incluso, pero el Estado, preocupado por ver cómo enfrenta la situación, las circunstancias, pues enseñó. Y a lo mejor no tenemos el agua y el desagüe como debería ser. Es un plan que tenemos también que desarrollar, pero hay formas alternativas de poder enfrentar en esas circunstancias el virus y la enfermedad, pero eso supone un sistema médico que salga de su hospital, un comando sanitario, que vayan a las poblaciones, que vayan a las casas, que enseñen la enfermedad, que vean las circunstancias en las cuales se enfrenta la enfermedad, el virus, la pandemia, y que en esas condiciones razonen para encontrar soluciones. Obviamente no serán las mejores soluciones. Por supuesto. No vamos a ponernos a poner agua y desagüe en ese momento porque no se puede. No se puede. Pero tenemos que encontrar. Carlos, yo algo aprendí en la experiencia del niño costero. Si tú te pones el problema al hombro, si tú lo quieres resolver, el problema te dice cómo tienes que hacer. El problema te dice cómo tienes que hacer. Bueno. Por tanto, hay que enfrentarlo y hay que asumirlo como responsabilidad. Jorge, muchas gracias por haber venido en un día donde queríamos recordar lo que fue la pandemia y mirar para adelante. Bueno, quiero proponerles algo. Para mí, estas elecciones son importantes en el ámbito legislativo porque yo quiero saber quiénes son los candidatos más peligrosos, los que a mí más me preocupan respecto a la defensa de la vida. ¿Quiénes son esos candidatos que estando en el legislativo, en el Congreso o en el Senado, pueden estar en contra de la vida y de los derechos fundamentales de las personas? O sea, que no van a defender a las mujeres, que no van a defender los derechos de las personas, el derecho al trabajo, quienes no van a defender a las minorías sexuales, quienes no van a defender a los más vulnerables. Me preocupan esos. Y entonces, un poco como investigando, le pregunté a la inteligencia artificial, le pregunté a Gemini, la inteligencia artificial de Google. Oye, Gemini, ¿podrías darme una lista de 10 candidatos que sean los más peligrosos para la defensa de la vida en las próximas elecciones? Y me dio 10. Así, la lista de 10. Pero claro, es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, pues oye, es inteligencia, pero yo no confío mucho. Entonces preferí buscar a una politóloga, a una especialista, a una catedrática, y encontré a alguien que además, por su especialidad y por su región, tiene los pergaminos para hablar de ese tema. Es la doctora Diana Pasaca, politóloga, catedrática de la Universidad Nacional de Juliaca, una región golpeada además
¿no es cierto?, en los derechos fundamentales, como todos recordamos, y ella me dijo, yo te ayudo a evaluar lo que Gemini ha dicho. Y juntos vamos a evaluar a esos 10 y vamos a saber si efectivamente son peligrosos para la vida y para los derechos de todos los peruanos. ¿Cómo está, doctora Pasaca? Bienvenida. Qué gusto tenerla en el programa. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Carlos? A usted más bien el agradecimiento. Solo una pequeñita aclaración. No soy politóloga, pero abogada sí, y ahí trabajando. Me encanta más bien la política, viendo lo importante de la política en nuestra vida. Listo, hecha la aclaración. Y además, gracias por acompañarnos. Hagamos lo siguiente. Yo voy poniendo en pantalla desde el 10º lugar hasta el primero lo que Gemini sugirió, y usted nos va dando brevemente, porque el tiempo siempre es corto, si es verdad o no que ese candidato puede ser peligroso en materia de defensa de la vida. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Comenzamos. Gemini me dice que el puesto 10 es para este señor, Alejandro Aguinaga. No vayamos tan rápido. Alejandro Aguinaga, ex ministro de Salud durante el fujimorismo, involucrado, según Gemini, en las esterilizaciones forzadas, con posturas estrictas pro vida, que priorizan lo fetal sobre lo materno en contexto de riesgo. ¿Es para usted un peligro? Completamente. No sé si se puede anotar. Es una persona que incluso hasta el día de hoy niega, ¿no?, que se hayan cometido las esterilizaciones forzadas, a pesar de que incluyó por lo menos una respuesta de este órgano internacional que nos aclara de cómo el Perú ha cometido este tipo de atropellos contra mujeres vulnerables, contra mujeres que ni siquiera se les ha informado y se les ha dado la oportunidad de poder decidir sobre qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Tenemos un super chat, le vamos a dar pase. Los televidentes están enganchadísimos con usted, doctora Pasaca, y nos dicen, gracias por defender la libertad de expresión. Esto solo es posible porque la doctora Pasaca, catedrática de la Universidad Nacional de Juliaca, está con nosotros. Gracias por ese super chat. Entonces, doctora, tengo una paleta de 5, que es la máxima nota, y tengo una paleta de medio punto. ¿Cuánto le ponemos a Aguinaga, entonces, en términos de peligrosidad? ¿O le ponemos un 1? 5, yo le pondría lo más fuerte, porque si está negando lo evidente, hay un riesgo grave todavía para los derechos humanos. 5 de peligrosidad. Sí. Excelente. Vamos entonces con el puesto número 9. Gemini dice, José Cueto, de Renovación Popular, ha participado en debates contra el aborto y los derechos de las minorías, ha apoyado una agenda que podría erosionar la protección internacional de la Corte Interamericana. ¿Qué piensa usted? Sumamente peligroso, porque incluso en momentos de la convulsión social ha sido uno de los que ha defendido la forma en cómo el Estado ha reprimido, y por poco han aplaudido el que se haya asesinado a peruanos inocentes, a niños, por Dios, inocentes que no tenían nada que ver. Creo que es muy riesgoso para nosotros, porque además está defendiendo que salgamos de una protección internacional que avalaría la defensa de los derechos humanos, ¿no? Tengo un 3, tengo un 4, tengo un 5 para Cueto. ¿Cuánto de peligro? Yo también le pongo un 5 al señor Cueto. 5 para Cueto, entonces, también peligroso. Atención los votantes, nos los está diciendo una politóloga de Juliaca, una abogada de Juliaca, que es una tierra muy golpeada en los últimos años en materia de derechos humanos y en materia de terruqueo, además, todos lo sabemos. Vamos con el número 8, la doctora Gladys Echaíz. Como fiscal y congresista respaldó iniciativas que limitan los derechos de las minorías sexuales. ¿Qué piensa, doctora Pasaca? Me preocupa su posición respecto a, ella ha sido magistrada, ¿no? Y que Claro. apoye la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pareciera que ella no conoce la realidad del país en administración de justicia, porque en este país la única forma que la posibilidad de ser escuchados es acudiendo Así es. al foro internacional. Si fuera una correcta administración de justicia, obviamente no tendríamos ese tipo de casos, ¿no? Entonces hay un riesgo para el debilitamiento principal supranacional de protección de
ella, ¿no? Y habiendo sido fiscal, además, con lo cual conoce profundamente el derecho y sabe de la importancia del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Cuánto le ponemos a Gladys Echaíz en términos de peligro, doctora? Bueno, le voy a poner un 4. Un 4. Un 4. Acá está la paleta del 4 para la fiscal o ex fiscal Gladys Echaíz. Puesto 7, según Gemini, Patricia Juárez. La que habla suavecito, pero podría ser de temer. Ha promovido agendas conservadoras, incluyendo la oposición a políticas de género. ¿Qué piensa? Ella es responsable de los estructurales en la Constitución, ¿no? Ella ha defendido la forma en cómo se ha vuelto a la bicameralidad, esas reformas, porque ella incluso ha sido presidenta, Claro, entiendo, de la comisión, de claro. las comisiones de Constitución, ha sido presidenta del Legislativo, si es que mal no recuerdo, entonces es responsable de muchos de los retrocesos en enfoque de género y políticas de igualdad. Ella, si es que continúa en la representación, probablemente lleve a consolidar desde el De Legislativo esas acuerdo. reformas conservadoras, ¿no? Tengo 4, tengo 5. ¿Por cuál se va? Le voy a poner 4. Un 4 también. Gladys Echaíz y Patricia Juárez reciben un 4 de parte de la doctora Pasaca. Vamos al puesto 6. Marta Chávez. Palabras mayores, excongresista conocida por defender al régimen fujimorista. Se dice que ella fue la autora de la frase, aunque no hay evidencia periodística, yo no la he encontrado, de la famosa frase "se autocensuró". ¿Qué piensa, doctora? Bueno, la señora Chávez es una figura del fujimorismo más duro, ¿no? Más recalcitrante, y súper, hiper, archi defensora de Alberto Fujimori y de ese periodo de gobierno, Ajá, muy confrontacional. mucho. Yo imagino que si llegara al gobierno no interesa aquí los derechos humanos, ¿no? ¿Qué Ah, va? no, Esos son claro. cuentos. Probablemente la postura siempre que va a tener va a ser recalcitrante, hiperconservadora, ¿no? El principal riesgo que podríamos tener con ella en cuanto a derechos humanos es esa defensa cerrada, ideológica, al fujimorismo en una versión de repente menos autocrítica que ella tenga sobre ella, ¿no? Usted dirá, doctora. Le pongo 5 porque, y es más, ya ha tenido tantas oportunidades que Sí, difícilmente va a contribuir en algo, ¿no? 5 más 1 entonces. Ya, 5+1. De acuerdo. Siguiente, puesto 5, ya nos acercamos al más peligroso, atención. Esto lo dice Gemini y la doctora Pasaca lo ha estado analizando. El puesto 5 para Carlos Tubino, el rey del cono, excongresista con posturas conservadoras que ha debatido contra el aborto en casos de violación, digamos, el caso más extremo, y se alinea con posturas autoritarias del fujimorismo. ¿Qué piensa? A mí me da pena que tengamos ese tipo de gente, o que aspire, incluso él ya fue congresista, que aspire a repetir el plato, porque siendo como padres de la patria no conocen la propia legislación. El señor ha dicho que no siempre son violaciones, desconociendo lo que la ley ya establece. Toda relación con menores de 14 años es violación. Pero él ha dicho de repente son noches de placer, eso implica una revictimización de niñas y adolescentes víctimas de violencia sumamente grave, y también promueve discursos que debilitan seriamente la protección de derechos humanos, así que es una persona altamente peligrosa para nuestros derechos humanos. Y si se da cuenta en la foto, cortesía de Huayca, mire qué facilito firma la sujeción a Vladimiro Montesinos, pero para otras cosas, ahí está. El 4-5, ¿qué palito cojo, doctora? 5 le vamos a poner. 5, de acuerdo, acá está. Miren, miren lo peligroso, o sea que Gemini no estaba tan lejos, coincide muchísimo con lo que la doctora Pasaca, catedrática, abogada de la Universidad Nacional de Juliaca, que está conectada en este momento desde allí, nos está dando su apreciación. Puesto 4, Edgar Mancha, de Renovación Popular, ha expresado opiniones conservadoras en debates sobre presidencia interna, pero en su partido promueve retrocesos en políticas de género.
algo especial porque él es de Puno. Ah, Ya, mira. y mira, sí es de Puno, tiene aquí en Puno una sentencia por alimentos. Yo cuestiono a todos los que tienen ese tipo de sentencias o Totalmente. incluso que no hayan reconocido hijos. O sea, no pueden ser buenos padres, imagínate, van a ser padres de la patria, ¿no? Esa intención. Pero con el señor hay otra cosa más. Él es docente en la Universidad Nacional del No Altiplano te y creo. no me estoy inventando, lo pueden ustedes buscar. Ha habido un caso de acoso sexual que el señor tenía que resolver, porque un colega suyo ha acosado a una docente contratada. Se le increpó, se le consultó sobre cómo se va a resolver ese tema y al final no han dicho la respuesta. La evidencia es clara. A la profesora que denunció el acoso sexual la despidieron Epa. y al señor que la acosó elaborando. Entonces, eso ya nos dice mucho de la forma en cómo quizás el señor Mancha piensa y obviamente se ha alineado porque él va por un partido, va por, me parece, por Renovación. Renovación. Entonces, él está muy alineado a lo que su partido maneja como discurso y creo que también merece un 5, un Solo por el 5 tema por de alimentos, ¿eh? Ahí no hay que transar, todo doctora, por ¿eh? eso. Claro, y todo lo demás ya lo pinta, ¿no? De cuerpo De entero. cuerpo entero. Vamos con los tres últimos, los tres más peligrosos según la inteligencia artificial. Puesto 3, Catherine Ampuero. Ha cuestionado acciones ejecutivas en términos que priorizan visiones conservadoras, alineadas con el partido que propone eliminar el Ministerio de la Mujer, que ha sido una conquista de tantísimos años de sectores feministas. Me preocupa eso y me preocupa también que de repente tenga un respaldo al retiro del Perú del Pacto de San José de Buen Costa punto, Rica, ¿no? buen Eso punto. implica ya lo difícil o la vulneración que puede haber a derechos humanos en nuestro país. Obviamente está alineada también a la defensa de un discurso de su partido, y ya lo ha mencionado usted, ellos no creen en la defensa de los derechos de las mujeres, No creen, probablemente no creen que no sean creen. víctimas y por tanto quieren eliminarlo, ¿no? Quieren eliminar el ministerio, ¿no? Yo diría 5, ¿usted? Ya, sí, cinco Vamos, también, vamos con 5, señora. sí, no, ni hablar. Me quedan dos. Milagros Jáuregui. Yo a esta le tengo mucho miedo, doctora, desde que vi las imágenes de esas niñas, pero quería preguntárselo a usted. No, definitivamente la señora Milagros Jáuregui es el peor caso que tenemos de vulneración de derechos humanos y ella lo aplaude y ella lo saluda porque ella es responsable incluso de que a las niñas no se les permita el acceso al aborto Así terapéutico. es, ¿Cómo es terapéutico, ¿eh? posible que a una niña, ¿no? de 10 años se le obligue Así a ser es. madre en este país? Así es, completamente de acuerdo. El discurso religioso en la política, además. Mire, todos tenemos derecho a la libertad de credo. Así Yo es, creo en Dios, pero jamás, así jamás es. de verdad voy a utilizar ese recurso como para satanizar conductas o de repente para yo creerme la dueña de la verdad y no escuchar a los demás. Creo que ese es el peor riesgo que corren los derechos humanos cuando alguien se cree dueño de todo, ¿no? 5, 5 al 5 cuadrado. definitivamente. Incluso Mire, hay que sumar todos los puntos ahí que usted 5 al tiene. cuadrado, 5 al cuadrado, doctora. ¿Está bien? Definitivamente, la Listo. más peligrosa. Y el que viene, el número 1 para Gemini, es este señor. Alejandro Muñante. ¿Qué le parece a usted? Uno de los graves, también súper conservadores, ha intentado plantear un proyecto de ley para que se le sancione con pena de cárcel a las víctimas de violencia, que no logran una sentencia. A la Saluda víctima, cosas. imagínese. O sea que si no muchas niñas que denuncian no logran sentencia, al final la niña tendrá que entrar a la cárcel, ¿no? Ese es un poco el pensamiento del señor Muñante. Muchos de los proyectos de ley que han generado retrocesos, por ejemplo, el uso de los baños, bueno, que quizás termina siendo simbólico a partir de ideas de él, ¿no? O sea, cosas que de repente ni siquiera tienen un efecto práctico
en la vida para disminuir temas como violencia, han tenido efecto. Un personaje completamente también peligroso para, Muy peligroso, para muy peligroso. Todo junto, todos juntos. todos juntos. ¿De acuerdo? Doctora Pasaca, quiero decirle algo. Primero, agradecerle muchísimo que nos haya acompañado. Quiero plantearle además la posibilidad de seguir en contacto para que las regiones, los especialistas en regiones, se sigan sumando a este programa con sus opiniones y con su mirada. Este ha sido un primer contacto, pero que no sea el último, doctora. No, es importante un poco de que conozcan la realidad de las regiones. Y permítame rapidito, me gustaría incluso, Gemini le faltó analizar más candidatos ¿Quién a la faltó? lista. Montoya, por ejemplo, Ah, que piensa que todos tenemos que, o sea, comer alfalfa, dice, ¿no? O sea, todos nosotros comemos alfalfa y él puede tener menú de primer nivel. A Rafael sí, López sí. Aliaga, que dando un partido que quiere retirarnos del Pacto de San José de Costa Rica, que quiere eliminar el Ministerio de la Mujer. Expliglió que es uno de los que está desmantelando la justicia en nuestro país, la justicia transnacional. No cree Mm, en este de órganos. A Juan José Santibáñez. Créeme que hay mucha gente que sí, merece que sí, no se le dé ni siquiera un voto, porque corre mucho riesgo de los acuerdo. derechos de las Es que personas. solo eran Muchas 10, gracias. pero si le pedimos más a Yemina y la lista seguramente no acababa. Le mando un gran abrazo nuevamente y un agradecimiento por haber sido parte del programa. Hasta la próxima, doctora. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Diana Pasaca, abogada, catedrática de la Universidad Nacional de Juliaca, que ha sido muy clara en el programa de hoy y nos ha acompañado en este análisis fino y potente.